Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Y esto es Foco Político al cuadrado, porque ahora vamos a conversar con un aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ex secretario general, ex senador, creativo, hombre siempre muy activo también de los medios de comunicación. Nos acompaña don Charlie Mariotti. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está, Charlie? Un honor para nosotros que estés aquí. Carlos, qué bueno. Siempre es grato conversar contigo y con tu audiencia. Un saludo digital. Eso significa que puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la madrugada. Y exacto, hasta en la madrugada. Qué bueno, Charlie. La decisión que adoptaste de optar por buscar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. En principio, pues pensábamos que era simplemente un aspiracional, pero hemos visto el recorrido que ha estado haciendo por todo el país. ¿Qué retroalimentación tú estás recibiendo de los miembros del PLD? Nosotros vamos bien, porque muchos compañeros, muchas compañeras del Partido de la Liberación Dominicana reconocen el trabajo y la labor realizada en aquellos días difíciles de golpeo sistemático permanente al PLDismo, a la historia, al legado, a la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Danilo Medina. Nosotros dimos la cara sin ningún tipo de temor, y no hubo fin de semana donde no camináramos por los caminos de la República Dominicana, acudiendo, poniéndonos de frente a las estructuras golpeadas, adoloridas, desanimadas del Partido de la Liberación Dominicana. Y los compañeros agradecen ese trabajo. Y los compañeros saben y están conscientes, hasta aquellos que han hecho algún tipo de compromiso, porque alguien salió primero que nosotros, mucho antes, hasta esas mujeres, esos hombres, reconocen que de todos los aspirantes hay uno que nunca dio un paso atrás y que ahora está también confrontando y enfrentando este gobierno ahí frontalmente, permanentemente. 2026, el PLD va a escoger su candidato presidencial en este año, seguirá postergándolo hacia el año que viene. ¿Qué información tú tienes sobre eso? En nuestro caso, coherencia. Yo he hablado de que si tenemos la posibilidad, si se dan las condiciones, escojamos al final del 2026. Pero los PLDistas tenemos que entender, nosotros debemos entender que no depende nada más de nosotros. Hay marcos legales, que hay visiones diferentes, pero por eso nosotros hemos insistido casi hasta la molestia, de que lo importante es, primero tiene que haber un acuerdo franco, sincero, entre los aspirantes o las aspirantes. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, reitero, de manera sincera, sin caretas, sin doble cara, sin doble piso, nosotros ya tenemos por lo menos el 50% de la lucha ganada. Por ahí es que debemos comenzar, porque vivimos la experiencia del 2021-2022. Lo primero fue insistir en el acuerdo entre los aspirantes. Logrado el acuerdo entre los aspirantes, eso facilitó hizo el camino mucho más fácil. Allanó el camino. Sí. Entonces yo creo que por ahí es que debemos comenzar, y es lo que debe seguir empujando, forzando el presidente del partido y el secretario general,
que los 4 que hemos anunciado, que hemos salido, digamos, sí, es verdad lo que firmé o lo que voy a firmar, es verdad lo que digo. No habrá doble, no habrá un juego, un tema por delante y un tema por detrás. Pero reitero, no depende de nosotros. Hay leyes, hay una Junta Central Electoral, hay un Tribunal Superior Electoral. Que está muy pendiente. Y hay, claro, claro. Y hay otras fuerzas políticas que van a operar en función de sus intereses. Vimos hace un par de meses un encuentro en el que estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina, el secretario general Johnny Pujols y los aspirantes presidenciales del PLD que hasta ese momento habían anunciado su intención. Después de ese encuentro, ¿se ha producido algún otro encuentro entre los aspirantes presidenciales? Y ese día, ¿se acordó o no se acordó hablar de la fecha para la escogencia del candidato presidencial? No se han producido más encuentros. Y se habló y más o menos se estableció como posibilidad del 2026. Yo te reitero, yo he sido consistente, coherente. Para mí, lo ideal es el 2026. Pero no depende de un deseo, no depende de un deseo de Charlie Mariotti. ¿Tú insistes en que debe producirse un debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD? Y si es así, ¿por qué? No, yo creo que sí. Creo que temprano hay que comenzar. Los tiempos demandan que la gente esté lo mejor informada posible sobre la visión, la mirada de los aspirantes a la posición más alta de la República sobre los problemas que aquejan a la República. Y más en estos tiempos de tanta ebullición, la caldera, el caldero hirviendo, el agua hirviendo, el mundo, los niveles de incertidumbre, de inestabilidad, y nosotros metidos en un mundo donde ¿qué somos? ¿Qué somos? Tercer mundo, países en vías de desarrollo, el Caribe, ¿Tú no percibes? Frontera imperial, como decía don Juan. Sí. ¿Tú entiendes qué somos? Entonces, yo creo que en este mundo en transición, que no sabemos, nosotros no tenemos ni idea para dónde vamos, evidentemente, pero imagínese usted gente que aspira a la presidencia de la República, de un país tan dependiente, de un país que necesita reformas profundas, lo digo así para darle más fuerza a esa profundidad, que hay que hablar con mucha seriedad y responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos con el modelo económico? ¿O vamos a buscar alternativas? ¿Vamos a ser aún más resiliente, más fuerte, más capaz la economía dominicana de responder a las amenazas o a las posibilidades de una confrontación entre las grandes potencias? El COVID ya nos dio una lección. El COVID-19 nos dio una lección. Todavía las cadenas de suministros no se recuperan. Y nosotros pagamos un precio. Si no hubiese sido por la visión del presidente Danilo Medina de hacer relaciones con China, aquí no hubiese llegado una vacuna. No hubiese llegado una vacuna. Pero todavía hoy están las secuelas, la herencia del COVID-19, hacen el costo de transporte de un furgón, por ejemplo. Claro. Entonces, la República Dominicana necesita un proceso serio de revisión, de grandes acuerdos entre las fuerzas políticas, entre los sectores, entre los grupos y operadores sociales, económicos, culturales. Y por eso yo entiendo que hay que estimular que todos los que aspiran, aquí hay gente que aspira, que tiene hasta números, que nadie les reconoce ni les conoce una idea sobre un tema de trascendencia,
de importancia. Seguridad social, por ejemplo. Seguridad ciudadana. Cambio climático. Medio ambiente. Agropecuaria. Agroindustria. La industria. Uno de los sectores más poderosos y con más poderosos y con más posibilidades en la República Dominicana, pero con cierto rezago, con cierto estancamiento. Entonces, yo creo que sí. ¿No estás partiendo de que cuentas con una inmensa ventaja o has identificado las carencias y sabes que te favorecería ese escenario? No. Yo no subestimo a nadie ni reduzco a nadie. Conozco mis capacidades, también conozco mis limitaciones, pero tengo la certeza y la convicción, sé que tengo grandes conocimientos plenos, fuertes en algunas áreas y también reconozco que tengo lagunas en otras, pero eso me da la posibilidad de construir un buen equipo y de tener gente cerca, no para pura y simplemente pedirles una opinión, sino recabar la opinión, pero sobre todo ponerle atención, escucharla y comunicarla. ¿Va sin rumbo? Yo estoy haciendo un buen equipo. ¿Va sin rumbo el país, como dijo el presidente Danilo Medina? ¿Cómo tú evalúas lo que ha estado ocurriendo, la gestión del presidente Abinader? Bueno, el presidente Medina lo ha dicho, pero sin ánimo de confrontar. Yo lo comencé a decir en el 2021, porque sabía lo que venía. Y lo he reiterado muchísimas veces. De esta gente hay que salir. Pero algunos dicen hay que hacer lo que sea para salir de esta gente. Yo no voy tan lejos. Hay que seguir trabajando y hay que salir de ellos por la vía que nos ofrece la Constitución de la República. Elecciones. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sea, yo solamente pongo una condición, que es la preservación del Partido de la Liberación Dominicana. Preservación del Partido de la Liberación Dominicana. Que en el 2028 va a tener 54 años y han sido positivos, más positivos, por mucho más positivos que negativos para la República Dominicana. La propuesta de hoy lo que planteo y lo que he planteado siempre es, aquí hoy no gana nadie en primera vuelta. ¿Sobre qué base? Nadie. ¿Sobre qué base? ¿Qué números te estás mirando? Bueno, Charlie? pero tú tienes ahí ese 25, 26, 27, 28, 30, 32, dependiendo del momento en que se encueste, en que se encuesta del ninguno. Sí. 25, te fluctúa. Bueno, el dueño de esto, de media, la última el dueño de esto más o menos, sí. A veces pega. ¿A veces pega? Sí, a veces pega. Tiene sus numeritos. Dani, 25, 26, 27, 32. Y en las que yo hago también. Y las mías, las encuestas que yo hago son con 2.500 entrevistas presenciales. No a través de plataformas digitales. Presenciales. Okay. Y cuando hay una pregunta de carácter cualitativo, hay que grabármela. Yo soy fulana de tal, después que accede a la entrevista, evidentemente. Usted me permite, mire, aquí está la pregunta. ¿La puedo grabar? Sí. Señora, ¿la puedo grabar? Sí. Ok, mire. ¿Y qué dice Oiga bien. ¿Qué dice esa encuesta? En la última de nosotros, que fue el trabajo de campo, se terminó el 4 de noviembre, el 28% ninguno. 28% ninguno, 2.504 entrevistas. Y entre y la oposición casi 47%. Dígame usted. O sea, que entre oposición y ninguno. 45. El PRM hoy es un partido de 30%. ¿De 30%? Sí, 31, 32, no más de ahí. No lo está subestimando. No más de ahí.
con todas las maromas que han hecho para que Senasa sacara a Senasa de la conversación y que la oposición hasta lo ha permitido, todo este mareo de que un día te sacan una cosa, ahora es la pasarela de Fitur, que un día te hablan, el tema es sobornos. No, el tema es Senasa. Pero el tema es Senasa, y yo recuerdo a Miguel Seara Hatton cuando estaba, Miguel Seara Hatton cuando estaba en el PNUD, cuando las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas manejaba recursos, porque es evidente la crisis hoy en el sistema de la ONU, ¿verdad? Miguel Seara Hatton cuantificaba una vez, si mal no recuerdo, lo que la corrupción costaba en vidas, en muertes. Y en el programa de gobierno del PRM, si usted cuenta las veces que aparece la palabra corrupción, usted se le acaban los dedos, se le gastan los ojos viendo corrupción. Yo convoco a mi amigo Miguel Seara Hatton, que hoy está en Silsarí, a que tire números y le diga al país lo que costó en términos de muertes o de agravamiento de enfermedades el crimen de lesa humanidad de Senasa. Ese va a ser el principio y el fin de este gobierno. Ahora, el PLD lo que tiene es que mantenerse, bajarse a trabajar y hacer una oposición valiente, consciente, disciplinada, pero sobre todo valiente, frontal, Charlie, propositiva, constructiva, pero valiente y frontal. A este gobierno hay que darle, y no se le puede permitir un solo respiro a un partido en el gobierno que ya demostró lo que es capaz de hacer en el 20 y el 24, no se le da oportunidad. Charlie, no se le puede sacar el guante de la cara. 2028, Charlie, entonces, si tú dices que el PRM está marcando 31, faltan 2 años y pico para las elecciones, te pregunto, ¿la oposición está en capacidad de manera particular, por cada uno por su lado, de ganarle al partido oficial? Mira, el que dude, no es una locura, no es una aventura decir que el PRM puede terminar en un segundo o tercer lugar hoy. Porque todavía no estamos ni a un 10% de lo que falta. Funcionarios y funcionarias de este gobierno perdieron la razón, perdieron el juicio y han hecho cosas que ni siquiera nosotros, gente, los nuestros que se desviaron, los nuestros que tomaron el camino incorrecto, llegaron ahí. Oiga bien, llegaron ahí. Ni siquiera reitero, los nuestros que tomaron, que se desviaron, que tomaron el camino incorrecto, las nuestras llegaron a esos niveles. Y esto irá saliendo. Ahora, ese es el papel del Partido de la Liberación Dominicana. Porque la sociedad dominicana tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber. Oiga bien, podemos hablar de cambios fundamentales en el nuevo modelo económico. Vamos a hablar de una reforma tributaria progresiva. Vamos a hablar de todos los temas, de la seguridad social con seriedad, de la reforma laboral, de cómo generar empleos de calidad. Vamos a hablar de Haití con seriedad y responsabilidad. Sí, pero eso no significa que tengamos que callar y esconder las barbaridades de este gobierno que se cometen minuto a minuto. Minuto a minuto, 24/7. Gracias, Charlie. Se nos acabó el tiempo. En 30 segundos, dime, ¿quién necesita más en el 2028? ¿El PLD a la fuerza del pueblo o la fuerza del pueblo al PLD? 30 segundos. El PLD tiene que pensar en sí mismo y yo lo reitero. Hay que salir del PRM.
porque si no, ay Dios, ay Dios, no se sabe dónde vaya a parar esta República Dominicana. Gracias, gracias. Pero mi responsabilidad primera es mantener al PLD. Gracias, Charlie Mariotti. Aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político, ex senador, ha estado aquí con nosotros esta tarde. Todavía nos queda más contenido en Foco Político. No se nos vayan.